genética y demás, teniendo en cuenta que las bacterias son microorganismos que necesitan fuentes para nutrición, para elaborar estructuras y demás que son propias y oportunas para su estructura, ¿no? Digamos, muchos sustratos que ellas utilizan, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el principal sustrato es la glucosa, ¿sí? Carbohidratos por lo general, pero no todas las bacterias, eso para la fuente de energía, pero necesitan otros para ir estructurando todos los componentes de su, digamos, morfología, de lo que es su morfología y demás. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a tener en cuenta que nuestra relación con las bacterias es en función del tiempo, ¿cierto? Digamos, del tiempo cero en el que nosotros entramos en contacto, o son microorganismos de tipo simbiótico, que están ahí como microbiota, y hay un tiempo cero en el que empiezan toda la, digamos, ese comportamiento como un parásito de la bacteria. Pero primero vamos a hablar de lo que es la genética bacteriana, para tener pues como una claridad cuando hablemos de actividad de mecanismos de acción de los antibióticos y eso, el dónde y cómo es que actúan. Y como es un microorganismo con dos ácidos nucleicos, tiene ADN, tiene RNA, tienen un ADN de doble cadena con bases complementarias, puentes de hidrógeno en antiparalelo 3553, de manera que cada una de esas cadenas es la base para una nueva cadena, ¿cierto? Por ejemplo, como las bacterias se dividen por fisión binaria de manera exponencial, lo que quiere decir que la bacteria se divide y a esa nueva bacteria, esa progenie, tiene que quedarle una doble cadena. Entonces, como la célula que da origen a la progenie tiene dos cadenas, las cadenas se separan y cada una de esas cadenas le sirve como base para la síntesis de una nueva cadena, de tal forma que a la progenie le quede recuerden que el material genético es la doble cadena del ADN enrollado o súper enrollado dentro del citoplasma, que es lo que llamamos como nucleoides, ¿cierto? Hay una RNA de cadena sencilla, obviamente hay un RNA mensajero, un RNA de transferencia, para que se suceda toda la síntesis de aminoácidos y proteínas, que es lo que se necesita para formar todo lo que pues, es indispensable para la bacteria. Todos los genes están dentro del cromosoma bacteriano. En la gran mayoría de los géneros bacterianos este cromosoma es haploide, pero vamos a ver que por ahí hay algunos géneros de bacterias que no cumplen exactamente con esta característica. Por ejemplo, las bruselas y esas no son estrictamente haploides. Pero las bacterias pueden tener genes adicionales, plásmidos, para replicación, que se incorporan en el material genético y lo que nosotros conocemos como un replicón. Lo que es fundamental para las funciones específicas está en el cromosoma. Por ejemplo, si es un coco gram positivo, la progenie siempre va a ser un coco gram positivo. Si es aerobio estricto, siempre la progenie va a ser aerobia estricta. Si digamos, si es capaz de sintetizar ATP directo sin ingresar y tomar el ATP de la célula que está parasitando, pues la progenie obviamente va a tener esas mismas características. Lo que generalmente le llega a la bacteria de manera extra son genes de resistencia a los tratamientos con antibióticos, para formar cápsula, entonces eso le aumenta la resistencia a la fagocitosis y lo hace virulento, para generar sideróforos, entonces es capaz de captar hierro, y eso también le da mayor resistencia, de manera que y hay otras que son las islas de patogenicidad, que también entonces tienen todas estas características que le permiten a la progenie expresar unas características de virulencia que la célula madre no tenía. Y eso es lo que, pues, por lo general hace que en una persona
en un momento dado la bacteria se exprese de una forma y en otro evento de infección y enfermedad se exprese de otra forma, o en otra persona, o dentro de la misma persona, alguna bacteria cede material genético, pares de bases, ¿no? Del material genético, y lo recibe dentro de su cromosoma y lo expresa en la progenie cuando hace una nueva copia de él. Los transposones son elementos genéticos que contienen DNA y las mutaciones son por inserción. ¿Listo? La replicación, como ustedes saben, comienza en un punto específico, puede ser bidireccional, semiconservadora, y hay una horquilla de replicación, tiene un punto de inicio, un punto de terminación. Otra manera de tener material genético extra es por medio de fagos o bacteriófagos, que son los virus que pueden llevar material genético a una bacteria. Hay transferencia de DNA, de manera que hay un intercambio genético entre bacterias y obviamente debe expresarse en el receptor. Lo que recibe en donación se debe incorporar en el material genético para que se exprese como fenotipo en la progenie. Hay enzimas de restricción, mecanismos de recombinación. Los mecanismos de transferencia de genes generalmente se hacen por conjugación, transducción y transformación, son los más efectivos dentro de las bacterias. Y las mutaciones se hacen por o se presentan por pérdida, inserción, sustitución y reordenamiento de bases. Y generalmente eso sucede cuando son sometidas las bacterias a elementos químicos, físicos y demás que pueden alterar este tipo de pares de bases, y entonces los aminoácidos que se expresan no son funcionales, de manera que el material genético no es adecuado, la expresión como tal no es funcional, y puede ser que en referencia a lo que le es indispensable para la viabilidad, permita que la bacteria pues pierda esa capacidad, esa viabilidad, es decir, esa capacidad de dividirse, que puede ser temporal o definitiva. Entonces ahí es cuando hablamos de bacteriostáticos o de bactericidas. Todo lo que lesiona el DNA es un mutágeno. Yo les muestro esta diapositiva para que tengan como una mirada de lo que puede afectar el material genético, porque afecta o reemplaza las bases nitrogenadas en algunos casos, otro porque hay una transversión. Fíjense que hay agentes causales como los análogos de base, las radiaciones ultravioleta, agentes desaminantes y aquilantes, espontáneas, a veces sucede. Todo lo que en medida de lo posible nosotros como seres humanos usamos en el afán de disminuir la carga bacteriana, tratando de hacer lo que se conoce como una desinfección o esterilización de algún elemento. Como consecuencia del reemplazo de pirimidina, purina, generalmente lo que nos presenta es una transición y una transversión. Se forma un codón sin sentido y obviamente ahí la proteína es no funcional, alteración. La transversión puede suceder de manera espontánea. Hay macrodeleción, que es eliminación de un gran segmento de nucleótidos, entonces radiaciones, agentes aquilantes, nitrógenos y demás disfuncionales. Hay un péptido truncado digamos como consecuencia de esa acción, y microdeleciones con eliminación de uno o dos péptidos. Obviamente pues se produce un codón sin sentido, y el codón, recuerde que tiene un orden establecido para que dé las tripletas y pueda expresarse como una proteína como tal. Y las inserciones son macroinserciones, inserción de un gran segmento de nucleótido, y eso lo hacen los transposones, porque el transposón no puede ser material genético, digamos, que se pueda desplazar de una célula a la otra, es en la misma cadena, altera el orden exacto, y entonces lo que hace es una interrupción del gen, el producto es truncado, hay microinserciones, inversión, y ahí, bueno, ahí sí ya, pues, otros efectos de esto. Toda la información genética de la bacteria está en el DNA, se transcribe al RNA mensajero en el punto de inicio. Ahí pues el RNA mensajero es una enzima, ahí entra la formilmetionina y arranca toda la transcripción que va a ser llevada al RNA hasta el ribosoma, en el RNA ribosomal, para hacer la traducción del mensaje, para que empiece a producir esos pares de bases, de manera que se forme
todas las proteínas necesarias. Bueno, vamos a ver cómo es que se produce esa inserción, por decirlo, esa unión de bases que ingresan en el cromosoma bacteriano, ¿no? Que es la incorporación del plásmido al cromosoma bacteriano. Si ustedes ven en esa imagen, el cromosoma está representado con una doble cadena en un círculo de color azul y el plásmido es el color verde, con unos pares de bases que se van a expresar cuando la bacteria se divide y dé lugar a una progenie como tal. ¿Listo? Entonces lo que hace es que hay una incorporación, eso se llama recombinación, hay una incorporación del plásmido al DNA de la bacteria, al cromosoma bacteriano, y queda listo el episoma. El episoma es ya lo que nosotros conocemos cuando se involucró con el material genético y ya está listo para, digamos, expresarse en una progenie. Esa es una de las formas que tiene de incorporar material genético extra. El plásmido ingresa en la célula, va hasta el citoplasma, encuentra el material genético. Probablemente son pares de bases que quedaron libres en una bacteria que fue lisada, o ya vamos a ver más adelante. Y de una vez, pues lo que venga después de eso tiene características que le haya dado esos pares de bases. Entonces, si no era resistente a la penicilina, probablemente estas pares de bases le van a capacitar para no producir el punto de una penicilina, por ejemplo, y entonces pues ya hay resistencia, ¿cierto? O a producir beta-lactamasas o carbapenasas, o bueno, cualquier enzima que dañe el antibiótico. ¿Por qué? Porque en esas pares de bases viene esa información genética. Listo. Ahí está la recombinación de forma circular. Ahora está la transformación. Entonces, un fragmento de ADN que queda libre de una célula que puede ser que se lisó o se completó esto y quedó sobrando. Fíjense que están marcados como A minúscula, un fragmento, ingresa en la célula, en la bacteria, busca hasta el cromosoma bacteriano y logra adherirse, ingresar, insertarse dentro de ese DNA. Son X pares de bases que van a reemplazar unos pares de bases que tiene que, mejor dicho, tiene que quitar un pedazo para meterse ella. ¿Sí? Y ese pedazo que ha sido reemplazado por el que llegó, por el donante que entró, o por digamos, el fragmento de ADN, pues tiene el mismo número de pares de bases que va a remover para poderse incorporar. Y obviamente queda un fragmento de material genético libre que probablemente va a ir a otro lado, ¿cierto? Entonces así se van a mantener, y ese es el problema, sobre todo cuando se trata de resistencias a las terapias con antibióticos. Esta es transformación, ya habíamos hablado de la recombinación. Digamos que estas son las formas más efectivas de intercambio de material genético en las bacterias. Ahora está la transducción, y aquí hay un amigo nuevo, que es el fago, el bacteriófago, ¿cierto? Es un virus. Si ustedes lo ven acá, él viene y, como quien dice, inocula el material genético en la bacteria. Un material genético que tomó de otro sitio. Y ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace en la transducción? Pues le deja esos fragmentos de material genético que, si miran bien la imagen, va a reemplazar un fragmento de ADN que estaba en el cromosoma de las bacterias. ¿Listo? Hay transducción de ciclo lítico y lisogénico. Cuando hablamos del ciclo lisogénico, y si se fijan en la imagen, el bacteriófago deja el material genético se incorpora dentro del cromosoma de la bacteria y obviamente se va a replicar, y a veces pues llega hasta la lisis de la bacteria y se va a liberar el material genético. ¿Listo? Entonces, lisogénico cuando se incorpora dentro del
dentro del material genético de la bacteria y se replica y se expresa como tal. Ese es el lisogénico, por eso se llama lisogénico. Termina produciendo la lisis, pero después de que se ha involucrado dentro del material genético de la bacteria. Y hay transducción de ciclo lítico. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? El virus deja el material genético y se multiplica no con el material genético de la bacteria, sino individualmente, igual a quien lo dejó ahí. Y si ustedes observan la imagen, pues mire que termina produciendo lisis de la bacteria y yéndose con todo su material genético para empezar en otro lado, ¿cierto? Entonces, lo que hace es utilizar la bacteria para multiplicarse directamente sin incorporarse en el material genético de la bacteria. Esa es transducción. Entonces ya llevamos ahí las formas. Y está la conjugación. En la conjugación interviene una estructura que es el pili, que es para pili de reproducción. Entonces lo que hace es unir al donante con el receptor. Generalmente se atraen y fíjense que habla de alta frecuencia de reproducción y demás. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense que hay un plásmido de la bacteria, dentro de la bacteria, que se suelta, digamos así, una de las cadenas que pasa a través del pili, entra a la célula receptora y produce otra cadena, porque recuerden que tiene que ser doble cadena, que va a empezar lo que vimos en la primera parte, en la primera forma de reproducción, que es que ese plásmido se incorpora en el cromosoma de la bacteria y vuelve y entonces forma parte del episoma y es un replicón porque se va a replicar. Esto es la conjugación. Entonces hay un donante, hay un receptor y de esa manera llega la nueva información. ¿Todo para qué? Para que la bacteria reciba pared de bases con información extra. Por eso ellas aprenden tan rápido. Por eso los cambios son tan en tan corto tiempo, ¿sí? Porque ellas no esperan para cambiar décadas, ni años, digamos, muchos años, no. Ellas en tiempo muy corto cambian en sus características. Y están los transposones, que lo que hace es saltarse el orden, y entonces se vuelve no funcional, ¿cierto? Pero fíjense que dentro de la misma cadena, no es material genético que ande por ahí extrayendo de una célula a la otra. En las mutaciones, pues hay duplicaciones, delecciones, inserciones, inversiones, transversiones y todo eso afecta la expresión en la producción de aminoácidos y en la producción de proteínas funcionales. Eso en cuanto a la genética, digamos que pues a grandes rasgos para que ustedes tengan una mirada en digamos, en lo rápido que cambia una progenie de bacterias y en cómo puede afectarnos directamente a nosotros. Manipular el genoma bacteriano nos ha servido de muchas maneras positivamente a los seres humanos para algunas proteínas, algunas enzimas, para producir algún tipo de bacterias digamos, para que cumplan funciones que se necesitan específicamente para los seres humanos, algunas bacterias que degradan carbohidratos que caen cuando hay pérdida de petróleo hacia los ríos y demás, han podido diseñar ese tipo de microorganismos. Bueno, aquí hay lo que se conoce con el nombre de crecimiento y metabolismo bacteriano. ¿Por qué es importante que ustedes tengan contacto con este conocimiento? Porque tenemos que tener la mirada de que la relación nuestra con las bacterias es en función del tiempo. Y a veces el tiempo se pasa muy rápido cuando hay un microorganismo que está afectando a su paciente. Cuando hablamos nosotros de crecimiento bacteriano, cuando ellas se dividen y van formando un nuevo, pues de forma exponencial. Generalmente se produce esto, el crecimiento bacteriano también es muy delicado y necesita de sustrato, ¿cierto? Y es ese equilibrio entre el crecimiento y los nutrientes, porque si los nutrientes no son los adecuados, pues la viabilidad del microorganismo se va a afectar. De manera que hay un equilibrio entre la tasa de mortalidad y la tasa de supervivencia, ¿sí? Porque está directamente relacionado con esos sustratos
a no ser que tenga una forma de resistencia como los esporos, porque ahí sí obvia los nutrientes y el medio, porque tiene esa forma de resistencia, que es una forma de vida latente, donde la bacteria deja de ser su forma vegetativa y adquiere la forma, sus esporos, y puede tolerar años sin necesidad, pero sin actividad bioquímica, por lo tanto no necesita sustratos como tal. La concentración o la cantidad de bacterias se mide de dos formas: las células viables, el número de células viables, y la concentración de biomasa, que es la cantidad de, digamos, de unidades formadoras de colonias y la cantidad de bacterias que haya. De manera exponencial, porque ya vimos que de una bacteria son dos y de cada una de esas dos hijas otras dos, y pues ahí las que son de crecimiento rápido, en 6 u 8 horas, nosotros ya podemos observarla macroscópicamente en un medio sintético, que es el crecimiento en colonia, ¿cierto? Esa es la velocidad en que la célula produce más células. Y, en un tiempo, y la otra forma es el tiempo de duplicación por fisión binaria o por gemación, si es que él lo puede producir de esa forma. Bueno, aquí hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro, que es lo que se conoce como curva de proliferación, y pasarlo digamos, al paciente. ¿Qué es esa curva de proliferación? La curva de proliferación, en términos prácticos, en un laboratorio de referencia, nos sirve para ver cuántas bacterias crecen en un medio de cultivo, sobre todo cuando se van a hacer pruebas de sensibilidad y de susceptibilidad, para determinar la concentración mínima inhibitoria o la concentración mínima bactericida, que son tan importantes para que la cantidad de antibióticos suministrada al paciente sea la que en menor cantidad produce la muerte de la bacteria. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no aprendan. ¿Para qué? Para que no reciban más de antibiótico del que debe ser, porque ellas, pues en contacto con ese agente, empiezan a determinar cuál es la forma de hacer la resistencia al antibiótico. ¿Qué es una curva de proliferación? Pues es la magnitud del crecimiento en función del tiempo, ¿cierto? Con determinadas etapas. Y entonces está todo microorganismo que entra a un medio nuevo, medio sintético y demás, cuando se adhieren las células del hospedero, tiene un periodo de adaptación, ¿sí? Y en una curva se lee en un medio sintético como la etapa latente. El microorganismo no se está dividiendo todavía, se está adaptando al medio, a la temperatura, a la presión osmótica, al pH, a todo eso, ¿sí? A los sustratos específicos que encuentra, empieza a utilizarlos y empieza a multiplicarse. Y en una tabla empieza a observarse un crecimiento que se conoce como una etapa exponencial en un plano cartesiano, y va del punto cero hacia arriba en una determinada cantidad de tiempo, y es lo que es un crecimiento sostenido donde se multiplica de manera importante la bacteria. Y luego viene ese momento en el que deja de haber el sustrato, o el sustrato deja de ser el adecuado, el que necesita el microorganismo, por muchísimas razones. Probablemente porque al utilizar los sustratos, y estoy hablando de medios sintéticos, generalmente se acumulan metabolitos de esa utilización de esos sustratos. Cambia el pH. Por ejemplo, si la bacteria fermenta, pues el pH se vuelve más ácido, de manera que no le sirve a la bacteria. Se consume la cantidad de oxígeno y todos los sustratos, y entonces la bacteria pierde esa etapa, ese crecimiento sostenido, y venimos a pasar a uno que se considera o se conoce como la etapa estacionaria. ¿Listo? Para el crecimiento. Entonces es una meseta, primero la curva hacia arriba y luego una meseta sostenida, porque ella tampoco pierde la viabilidad tan rápido, ¿cierto? Ella es más o menos, digamos que hasta allá, hasta lo último. Si esas circunstancias no se corrigen, pues viene lo que se conoce como la etapa de declinación o muerte, donde ya no va a haber más división de la bacteria, ya no va a haber nueva vida, no va a haber número nuevo de bacterias, porque no hay cómo producir todos los metabolitos que necesita. Ahí podría corregirlo con pasándolo a otro medio,
hay medios líquidos para liberar lo que hay ahí usado y permitirle a la bacteria adaptarse. Pero lo importante aquí es que nosotros echemos una mirada en cómo nosotros estamos relacionados con ella en función del tiempo y cómo en el paciente es importante ese tiempo, ¿cierto? Porque para el paciente puede ser que no haya segunda oportunidad. Otra cosa que nos sirve a nosotros es tener todos estos conocimientos porque la microbiología necesita pues seguir haciendo aislamientos de bacterias de manera tal que nosotros tenemos que tener un conocimiento bien cimentado de qué es lo que la bacteria necesita como sustratos, no solamente en la parte nutricional, sino ambiental, lo que es presión osmótica, concentración de oxígeno, porque hay que seguir trabajando con ellas. Poderlas aislar y poderlas hacer pruebas de susceptibilidad, sensibilidad a antibióticos, de manera que a nosotros no se nos acabe la oportunidad de usar terapias porque podríamos llegar al punto en que ya, digamos, bueno, no hay antibiótico que sirva. Una célula muerta es cuando no genera una colonia en ningún medio, es decir, usted hace una siembra en un caldo, en un medio sólido, semisólido y espera 8 horas, 10 horas, 12 horas y no ve usted ningún crecimiento, pues ahí no hay viabilidad, probablemente no había bacterias en la muestra que usted sembró o el medio donde la sembró no es el adecuado, ¿cierto? Porque los medios de cultivo tienen diferentes componentes, de manera que a veces puedan inhibir el crecimiento de un grupo bacteriano específico, y por eso los medios tienen clasificaciones y entre otras está su propósito. Entonces hay medios que son selectivos, entonces si el medio tiene altas concentraciones de cloruro de sodio, pues solo crecerá lo que tolera altas concentraciones de cloruro de sodio. En caso contrario, por ejemplo, tiene sales biliares, entonces esas sales biliares solo las toleran las enterobacterias, pues un estafilo o un estrepto no van a crecer ahí, ¿cierto? La concentración, bueno, estas curvas de crecimiento nos permiten hacer y medir la cantidad de medicamento que les sirve o que inactiva a los microorganismos en función del tiempo. Y ahí es cuando se determina la concentración mínima inhibitoria o inhibitoria mínima que les informan a ustedes cuando solicitan cultivos y antibiogramas. ¿A cuál antibiótico es sensible? ¿Con cuánta concentración inhibitoria mínima? Entonces, pues ustedes van a hacer el tratamiento de acuerdo a eso. ¿Listo? Todo en función de tiempo, de una curva de proliferación. Aquí entonces están... ¿qué pasó? No. Aquí. Todo lo que son metabolitos para ir haciendo, pues, fíjense, habla de fuentes de hidrógeno, de azufre, de azufre, de fósforo, todo lo que necesita para tener esas fuentes que son las reacciones iniciales. Luego tiene unas reacciones que le van a permitir producción de potencia, de energía, de metabolitos precursores. Recuerden que hay bacterias que son anaerobias, entonces pueden hacer todo el uso de carbohidratos y demás en ausencia de oxígeno, y estamos hablando de fermentación, y la que es en presencia de oxígeno, que generalmente produce más energía que la que se hace por fermentación. Ácidos grasos, azúcares, aminoácidos y nucleótidos que necesita para hace polimerización de todos y produce lo que son, mire que aquí ya empieza a evidenciarse la producción de metabolitos esenciales para formar estructuras propias de el microorganismo, y aquí hablamos de lípidos, de lipopolisacáridos, glucanos, mucinas, mureínas, proteínas y el material genético, ¿cierto? Porque eso es todo lo que necesita, los lípidos para inclusión, todo lo propio de la envoltura, de los flagelos, de los peelings, del citosol, bueno, los ribosomas, los polirribosomas y los nucleótidos, que son lo que es el ensamblaje de las estructuras del microorganismo. Bueno, otra cosa que quería que habláramos y que tuvieran claro es que hay agentes antimicrobianos
y que se conocen como biocidas, que pueden ser químicos o físicos, que inactivan los microorganismos. Y hablamos entonces de un bacteriostático, y es cuando la acción de ese agente antimicrobiano es reversible, cuando pasa o se disminuye la curva del punto activo del agente antimicrobiano, pues la bacteria puede volver a multiplicarse. Eso sucede, por ejemplo, cuando nosotros pues, producimos desinfección de un área, ¿sí? Entonces hace dilución de hipoclorito, limpia el mesón donde va a trabajar, y cuando está a esa concentración que necesita en partes por millón, pues se disminuye lo máximo que se pueda disminuir la carga bacteriana, y ya se puede utilizar ese sitio de trabajo. Y igual hay que limpiarlo después del trabajo, en las casas también. En las concentraciones de partes por millón, fíjense que le aconsejan en un litro de agua disuelva tanta cantidad de hipoclorito para que pues haya disminución de la carga bacteriana. Y cuando hablamos de bactericidas, cuando estamos hablando que la acción es irreversible, probablemente porque la actividad del antimicrobiano daña la pared, daña las proteínas, la síntesis de proteínas, y entonces aquí ya digamos que es casi del todo irreversible. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces, cuando hablamos de esterilización, es el medio químico o físico que destruye esporos, por ejemplo, la pasteurización, el autoclave, todas esas formas de esterilización destruye la forma de mayor resistencia que tienen los microorganismos, que los esporos. Generalmente lo que hacen es porque afecta a las proteínas y demás, y entonces lo destruye. El autoclave funciona más o menos como una olla de presión. Vapor de agua, libras de presión, aumento de temperatura durante determinado tiempo, y pues obviamente hay daño de las proteínas, y ahí sí no hay nadie que se salve. Y hablamos de desinfectantes, que es lo que disminuye el número de microorganismos viables en un porcentaje que generalmente hablan del 90%, del 99%, no se sabe cuánto será el porcentaje. Cuando hablamos de séptico, es que tiene patógenos en tejidos vivos. Antiséptico es lo que permite destruir o inhibir microorganismos en tejido vivo. Aséptico o asepsia es cuando no hay presencia de microorganismos. La preservación es la prevención de la multiplicación en productos preparados, y tiene pues muchas formas, pH, concentraciones de cloruro de sodio, en fin. Y antibióticos, que es un compuesto orgánico que inhibe y destruye ciertas bacterias. Bueno, los modos de acción para afectar la multiplicación de las bacterias pues son variadas. Algunas producen desnaturalización de proteínas, desorganización de la membrana o de la pared celular, inhibición de la transpeptidación tanto al inicio como al final, sustracción de los grupos sulfidrilo libre, antagonismo químico, daño al DNA. Esos son los modos de acción. Y para cada modo de acción, las bacterias tienen una forma de resistencia. Eliminación del fármaco, inversión por sustrato, desactivación del fármaco, protección contra la lisis y resistencia a los antibacterianos. Digamos, porque produce enzimas, porque quita el punto donde se debe unir, porque no utiliza esa vía metabólica la cual se involucra, o en la cual se involucra el antibiótico, y entonces lo que pasa es que pues no sirve para nada, ¿no? Y se pierde el tratamiento, se pierde la terapia. Y tal, ya esto que ustedes conocen suficiente, que es elementos físicos como el calor y la radiación. Hay algunas, digamos, circunstancias en las cuales no se pueden usar el calor porque puede dañar materiales que están calibrados, entonces pierden la calibración. La radiación pues a veces tiene efectos secundarios, liberación de la radiación, o que es muy costosa. Las sustancias quimioterapéuticas como los antibióticos y todas las sustancias químicas de las cuales hemos oído hablar, alcoholes, aldehídos, biguanidas, disfenoles, liberadores de halógenos, derivados de metales pesados, todos los ácidos orgánicos,
todo donde se use oxígeno, fenoles, compuestos de amonio, cuaternario, que incluso lo usaron para unas cabinas de desinfección que empezaron a usar cuando empezó toda la pandemia, pero pues no se ha comprobado que tenga algún uso contra los virus, y además pues se usa es para desinfectar elementos inertes, no para las personas, porque todas estas sustancias pueden afectar la salud de las personas, ¿cierto? Tienen efectos secundarios, tienen metabolitos intermedios que pueden depositarse en la piel, en las mucosas, dañar o afectar órganos internos, entonces pues no es lo mismo. Esterilizadores en base de vapor, como los autoclaves y demás. Bueno, ¿cómo logra mantenerse la viabilidad de una bacteria que se toma como muestra de algún sitio donde esté proliferando y produciendo la infección y la enfermedad? Para la identificación, para determinar sus características, para hacer pruebas de lo que se conoce con el nombre de antibiograma. Entonces eso hay que tener claridad en qué es lo que le gusta a la bacteria. Los medios de cultivo vienen de forma liofilizada, ya casas comerciales los producen, y entonces vienen como en polvo, como el Nescafé, como la leche en polvo, y uno lo que tiene es que reconstituirlos con volúmenes de agua de acuerdo a cómo especifica el fabricante, ¿sí? Para cada 1000 centímetros son tanto, si usted va a preparar tanto, pues haga una regla de 3 y recupere ese volumen de agua, ¿listo? Y ahí le da, teniendo en cuenta que por lo general uno en cada caja de Petri pone 4 centímetros cúbicos de agar, y en el tubo más o menos 5, 3, de manera que si va a preparar 50 cajas, pues usted hace la regla de 3 y sabe cuánto tiene que preparar cuánto tiene que preparar en total y cuánto va a pesar, ¿listo? Pero lo que yo le quiero decir con claridad, y eso lo van a hablar creo que en el laboratorio, es que el medio de cultivo tiene que darle a la bacteria lo que a ella le gusta, lo que ella necesita. Hay bacterias que son como de combate, o sea, guerreras ahí, crecen en caldos casi, ¿no? Pero hay otras que son supremamente exigentes y hay que ser muy, digamos, específico en los medios de cultivo, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando hablemos específicamente de cada grupo bacteriano. Entonces hay que tener en cuenta el sustrato que le gusta, el pH en el cual pueda crecer, la temperatura, pero estamos hablando por lo general nosotros, lo que nos compete, en bacterias que son mesófilas, ¿cierto? Porque si no son mesófilas, no son patógenas humanas. Teniendo en cuenta que algún buen número de ellas son adquiridas endógenamente la enfermedad, entonces han vivido con nosotros de manera tal que 37, 38, 39 grados máximo. La concentración de oxígeno, en eso también son supremamente exigentes. Hay unas que son aerobias estrictas, entonces hay que ponerlas a full oxígeno. Hay otras que son anaerobias estrictas, entonces esas cajitas de Petri hay que ponerlas de manera que queden donde no haya oxígeno para que pueda crecer. Porque si hay necesidad de identificar el microorganismo y hacer las pruebas de sensibilidad, pues no hay segunda oportunidad a veces para el paciente, porque esto se demora 3 días y hay que decirle rápido cuál es el microorganismo y las pruebas de sensibilidad, el potencial, la presión osmótica, el potencial de inicio del medio, todo. ¿Cuáles son las fuentes de energía metabólica de la bacteria? La bacteria hace fermentación para fosforilar el sustrato. En sustratos fermentables como la glucosa, lactosa o arginosa, generalmente está la respiración, que es en presencia de oxígeno, y la fotosíntesis, que puede hacer más o menos como la respiración, oxígeno, pero con la energía una energía lumínica, que no le, digamos, esa sería la fuente de la energía, de la forma para hacer y degradar los carbohidratos. Necesita carbonos, porque la gran mayoría son autótrofos y hacen una reducción directa del carbono. Hay algunas que pueden tomarlo de carbono orgánico y hay unos que son quimiolitotróficos que usan sustratos inorgánicos.
obviamente hay fuentes de nitrógeno, debe haber fuente de nitrógeno, de azufre, de fósforo y fuentes de minerales para que la bacteria tome del medio de cultivo lo que necesite y haga los haga la producción de la primera gráfica que vimos cómo toma los metabolitos y va haciendo su actividad hasta que forma la pared y forma el peeling y forma flagelo y todo lo que vimos al principio. Como factores ambientales, las bacterias pueden clasificarse como, según las necesidades del pH, como neutrófilas, acidófilas o alcalófilas. Las necesidades de temperatura nos permite clasificarlas dentro de algunas, digamos, grupos que son las cicrófilas entre 15 y más o menos 25, 26 grados, las mesófilas entre 30 y 37 y más, y un poquito más, porque la temperatura en órganos internos no es 37.0, entonces ellas son capaces de adaptarse. ¿Cómo se adaptan? Porque tienen genes para eso, que les permite expresar esos genes, esas formas de resistencia y de tolerancia a las temperaturas. Y las termófilas, y ahora hay sobretermófilas y demás. Hay aerobios obligados, anaerobios obligados y algunos que son facultativos, entonces pueden permitirse el vivir en algunas concentraciones de lo que no es lo que necesitan en mayor cantidad. Y obviamente la presión osmótica. Tienen distintas formas de utilizar esos sustratos y de producir lo que ellas necesitan, y entonces el metabolito clave es la glucosa 6-fosfato, y ustedes de eso sí que saben. Glucosa 6-fosfato, sale una ADP, entra una, y todo eso que ustedes saben. Los productos terminales serían polisacáridos, ácidos nucleicos, histidina, triptófano, fenilalanina, tirosina, lípidos y todo lo que ven ustedes ahí por utilización de los sustratos, de la producción de aminoácidos y todo eso. Hace la vía el metabolismo del fosfenol piruvato con un proceso oxidativo, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato, y eso ya no es competencia de este curso, que lo repasemos acá, porque si no sería todo el semestre haciendo esos ciclos que ustedes ya los conocen ampliamente. Para asimilación tienen sus propias vías de asimilación como fuentes de carbono, que el ciclo de Calvin, las despolimerasas, oxigenasas, las vías reductivas y la asimilación del nitrógeno. De manera que las vías sintéticas le permiten hacer síntesis de peptidoglucano, del lipopolisacárido, de la síntesis de polímeros capsulares, de gránulos alimentarios, y creo que ahí faltan los flagelos, y los pili. Es más o menos la gráfica esa que les digo que les mostré al principio. Metabolismo es productor de energía, entonces fosforilación del sustrato, fosforilación mediante un donante inorgánico, vía de Embden-Meyerhof, vía de Embden-Dudorov, y ustedes ya saben que unas producen ácidos y demás. Aminación de purinas y pirimidinas, de manera tal que eso le permite y le mantiene la vida a la bacteria, pero esos ciclos y todo eso ustedes se los conocen mejor que yo. ¿Listo? Eso es lo que corresponde a que para que tengan ustedes la idea de que es un microorganismo con un metabolismo bastante activo. Algunos son, diga, ay, perdón, dejar de compartir. Aceptar. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a echar una miradita aquí a un tema que es muy bonito. No lo tengo acá, ¿dónde está? Espérenme un minutico. Ah, aquí está. Vamos a hablar de antibióticos. El interés particular de este curso no es que ustedes aprendan las dosis de los antibióticos, la cinética de los antibióticos, el pH, nada, de tratamientos el semestre entrante. Vamos a hablar de mecanismo de acción, sitio de acción en la relación con las bacterias, porque estamos hablando de bacterias y vamos a hablar de la relación de las bacterias con los antibióticos, ¿ok? Ya les proyecto ahorita que abra la diapositiva y empiezo a proyectar. ¿Ok? Y ahora, ¿dónde estoy? ¿Por qué? ¿Será que me salí? Creo que me salí de la reunión. No, profe, está aquí. En la reunión, ¿Por qué no?
Creo que Ah, cerró cuando compartió pantalla, tiene que volver a compartir otra vez. ay, sí, ya me orienté, me había perdido. Gracias. Listo. Ahora entonces vamos a echar una mirada a los antibióticos, pero lo que les digo, en esa relación con las bacterias, ya ustedes el semestre entrante ya les toca farmacología con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Bueno, yo aquí voy a hablarles como generalidades de los mecanismos de acción y demás, de la clasificación de los antibióticos. Cuando nosotros hablamos de antibióticos, tenemos que tener claridad que es cualquier compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de organismos infecciosos. Digamos que una de las características, características no, de la propiedad que permitió el uso de los antibióticos con tanta confianza, será, es esa propiedad común de todos que es la toxicidad selectiva, es decir, el antibiótico no produce un daño colateral en el tejido alrededor de donde está el microorganismo que queremos inhibir y eliminar, sino que va directamente al metabolismo de la bacteria. Por eso es fundamental que la bacteria se esté multiplicando, que esté bioquímicamente activa para que lo incorpore en su metabolismo. Pero no hay que olvidar que los antibióticos, como todo en la naturaleza, no se desaparecen una vez que uno toma el antibiótico, no se desaparece. Recuerden que hay metabolitos que hay que eliminar, ya sea por vía hepática, renal, y puede afectar órganos, puede ser neurotóxico, hepatotóxico, nefrotóxico, ototóxico, y eso lo aprenden ustedes a tener con sumo cuidado porque pues lo que se busca es recuperar la salud del paciente y no afectar la vida del paciente. Esto, ay, ahora ¿por qué no pasa? Vamos a ver, no responde, ahora sí. Listo. Bueno, ahí para que ustedes sepan que también hubo mucha gente involucrada en la producción de lo que nosotros estamos disfrutando ahora. Hay centros de producción de antibióticos, centros de control de la relación del antibiótico con la bacteria, es decir, se le hace seguimiento a la sensibilidad, a que siga siendo efectivo, a que no haya resistencias, y cuando empiezan a aparecer las resistencias, entonces se clasifica esa molécula de resistencia que tiene y se informe, y si ustedes se dan cuenta, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud hace seguimiento al comportamiento de los antibióticos, y no de los antibióticos, sino de las bacterias, porque el antibiótico siempre es el mismo, el que cambia en su compartimiento es la bacteria. Los antibióticos se pueden clasificar por su origen en antibióticos naturales, antibióticos semisintéticos o quimioterápicos. Por su tipo de acción antibacteriana pueden ser bactericidas y bacteriostáticos, y ya vimos pues más o menos qué es lo que quiere decir eso. Por su espectro de acción, de amplio espectro, de espectro menos amplio o intermedio, y de espectro reducido. La lógica de la utilización de los antibióticos para proteger al antibiótico es desde el de menor espectro hacia arriba, o sea, de espectro reducido, si no sirve. Bueno, el ideal es siempre un antibiograma, pero no sucede así en el mundo nuestro real, en nuestro medio, ¿no? Aquí hay uso indiscriminado de los antibióticos, son de libre, algunos, no todos afortunadamente, los pueden comprar en las tiendas, algunos de ellos. Entonces eso lo que hace es dañar el antibiótico. ¿Dañarlo en qué sentido? En que se crean resistencias y pues ya no sirve. La otra cosa es que las personas, desconociendo para qué sirve un antibiótico, pues ante eventos que no son bacterianos, consumen antibióticos, y eso pues también genera resistencia. Por su mecanismo de acción, inhibición de la síntesis de la pared celular, lesión de membrana celular, inhibición de la síntesis proteica, inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, y ahí falta competición por metabolitos esenciales. Entonces aquí, para que tengamos otra mirada,
El mecanismo de acción puede ser por inhibición de las funciones de la membrana, inhibición de la síntesis de proteínas, inhibición de la pared, inhibición de los ácidos nucleicos y los metabolitos esenciales. La toxicidad selectiva se refiere a que el fármaco es nocivo para el microorganismo que se está comportando como un parásito sin dañar el huésped. Depende de la inhibición de eventos químicos y demás. Hay una imagen para que ustedes vean cómo hay inhibición de la pared y afectación a la síntesis de proteínas. El ribosoma es 70S con una fracción 30S, 50S, y se pueden unir los antibióticos en el factor de inicio, tanto en la fracción 30S como en la fracción 50S. Están los que afectan la membrana bacteriana y entonces pues también se afecta la viabilidad de la bacteria. Las sulfas y trimetropin que afectan el material genético, tanto el enrollamiento como el desenrollamiento, entonces no hay nuevo material genético, se pierde la viabilidad. Las quinolonas, la rifampicina que actúa pues en la producción de ADN, RNA mensajero dependiente de DNA, entonces eso serían como las funciones de los organismos. Yo no les voy a pedir este semestre que tengamos una claridad en cada uno de los antibióticos de cada grupo, porque son muchísimos y eso lo tienen para el semestre entrante, tranquilos, no se preocupen. Lo que sí tienen que tener claridad es mecanismo y algunos de los que pertenecen a estos grupos. Por ejemplo, los que inhiben la síntesis de la pared celular están las etionamidas, penicilinas, cefalosporinas, cefamidas, carbapenem, monobactámicos, vancomicina, bacitracina, isoniazidas y cicloserina. Esos afectan la síntesis de la pared. Hay otros que alteran la membrana celular, como las polimixinas, otros inhiben la síntesis de proteínas, como los aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas, cloranfenicol y clindamicina. Los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, que son rifampicina, quinolonas, metronidazol, y los antimetabolitos, como las sulfonamidas, el trimetropin y las dapsonas. Y ya vamos a entrar para cada uno. Los betalactámicos, que son los que producen la inhibición de la transpeptidación, o sea, en el último paso de la formación de la pared, y les hago esta salvedad porque vamos a ver las vancomicinas, y la vancomicina inhiben la síntesis de la pared, pero en el momento del inicio de la síntesis de la pared, no es un betalactámico. Entonces los betalactámicos están las penicilinas, los carbapenes, monobactámicos y cefalosporinas. A cada grupo hay un montón de antibióticos. Las penicilinas tienen un anillo que es manipulable y por eso hay distintas penicilinas. Manipulan ese antibiótico, le meten otros elementos químicos, sobre todo buscando resistencia a esa actividad de daño que producen las bacterias a los antibióticos. Están los carbapenes y los monobactámicos que generalmente se usan intrahospitalariamente, entonces pues no, todavía no hay tanta resistencia. Sí, pero las resistencias las pueden adquirir intrahospitalariamente también, ¿no? Porque pues están ahí las bacterias recibiendo información, entonces está el paciente hospitalizado, le dan el antibiótico, hay intercambio de material genético, a veces sin necesidad de bacterias externas, con las mismas bacterias, los enterococos y otro grupo de bacterias pueden ceder esas formas de resistencia que para ellas son cromosómicas, pero que afectan y le ceden material genético a grupos bacterianos que no eran resistentes. Y están las cefalosporinas, y ya vamos a ver. Las penicilinas, ustedes van a ver que hay penicilina G, penicilina B, feneticilina, meticilina, y hay estafilococos que son cromosómicamente resistentes a la meticilina. Penicilina resistente a penicilinasa. La penicilinasa es una enzima que produce, ¿no?, la beta-lactamasa, y lo que hace es neutralizar el antibiótico. Está la oxacilina, la cloxacilina, las aminopenicilinas, pero todas son beta-lactámicos, es decir, afectan la transpeptidación. Los carbapenémicos, que son el imipenen y meropenen, también son beta-lactámicos, y los monolactámicos, que es como el astreonal y la nocardicina, que también son beta-lactámicos. Beta-lactámicos en la transpeptidación, en la parte final de la formación de la pared. ¿Listo? Para que tengamos claridad. Están las cefalosporinas, que también son betalactámicos y hay de primera generación, y esos
digamos que inhiben ciertos grupos de microorganismos, bacilos gram negativos, cocos gram positivos, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación y tercera generación antiseudomónicos, y el problema con la pseudomona es que es un bacilo gram negativo que produce infecciones de tipo nosocomial multidrogoresistentes, que el paciente adquiere intrahospitalariamente, y es una comorbilidad generalmente en piel, en las vías respiratorias y demás, y eso lo que hace es, digamos, afectar directamente al paciente y complicarle el cuadro. Entonces hay unos que están diseñados solamente para ella, pero fácilmente aprende a ser resistente. Y hay unos beta-lactámicos inhibidores, como el ácido clavulínico y el sulbactam, que son los que producen la neutralización de esa enzima que producen los antibióticos, perdón, la bacteria, para neutralizar al antibiótico. Como son beta-lactámicos, pues la enzima lo que daña es el anillo beta-lactámico que tienen este tipo de antibióticos, con esa enzima que producen las bacterias, que se llama beta-lactamasa. Pero hay antibióticos que se usan digamos, unidos a otro antibiótico. El inhibidor de la beta-lactamasa pues cumple su función y el otro antibiótico entra y hace lo suyo. Por ejemplo, le dan a la persona ceftriaxona, o no, ceftriaxona no, cefalotina con ácido clavulínico. Entonces el ácido clavulínico lo que hace es neutralizar la beta-lactamasa, y la cefazolina lo que hace es dañar la pared y cumple la función, elimina el microorganismo y hay remisión de la infección en el paciente. Ahora, los que inhiben la síntesis de proteínas están los aminoglucósidos, que aquí está, mire, de primera generación, segunda y tercera. Ahí en la segunda está la gentamicina, la micacina, la tobramicina, que lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas, generalmente bactericida, porque se une a la fracción 30S desde el inicio. Entonces reemplazan ahí arrancan con la formilmetionina, y digamos, los aminoácidos que se producen son no funcionales. El mecanismo que más se ha estudiado es el de la estreptomicina, pero de todas maneras todos los comportamientos, todas las mecanismos de acción de los aminoglucósidos son parecidos. Las bacterias tienen mecanismos de resistencia y ya los vamos a ver, ¿no? Para este también tiene algunos muy específicos. Los macrólidos, entonces aquí está, digamos que la que más uno ha escuchado o se escucha más, es la eritromicina, que generalmente, pues, estos son bacteriostáticos, porque se unen a la fracción 50S, pues, también en el factor de inicio y demás. Y la eritromicina, pues, tiene función contra bacilos gram negativos, contra algunos gram positivos, contra el treponema pallidum, y a veces es la opción terapéutica de cuando la persona tiene algún tipo de sensibilidad, de hipersensibilidad frente al uso de las penicilinas, que sucede, ¿no? De manera innata las personas pueden rechazar el sistema inmune y producir incluso un shock anafiláctico y producir la muerte del paciente. Las quinolonas, y vean ustedes, ahí hay de primera, segunda, tercera, cuarta generación, digamos que inhiben la producción de material genético y demás. Las tetraciclinas, que también son para la inhibición de síntesis de proteínas, hay de vida media intermedia y de vida larga. Ahí está la doxiciclina y otras bastante famosas, está la tetraciclina. Muchos de estos antibióticos tienen efectos secundarios y ustedes los van a estudiar el próximo semestre. Afectan los huesos, manchan los dientes, no se pueden usar en embarazadas. Algunos porque se depositan a nivel de los huesos, de los dientes, y por ejemplo entonces producen unas manchas en los dientes de los niños que no se pueden quitar, porque pueden disminuir la actividad de la médula ósea, pueden producir pancitopenias y demás. Entonces pues hay que tener mucho cuidado cuando se usan. Y están los tuberculostáticos. ¿Por qué? Porque para tratar el Mycobacterium tuberculoso hay que usar más de un antibiótico. Entonces, por lo general son 3 y 4, y hay unos que son de primera línea, y si hay resistencia a esa primera línea, pues se usan unos de segunda línea, teniendo en cuenta pues el riesgo de efectos secundarios que tenga esos antibióticos. La dosis
y todo, pues eso ya los laboratorios de producción hacen de las terapéuticas adecuadas, por eso a veces, ¿qué es lo que se busca con el antibiótico? Que haya una curva sostenida de concentración del antibiótico, de manera que cuando la bacteria se multiplique y se encuentre con el antibiótico, de manera que le evite que siga multiplicándose y elimine esos microorganismos que logran de alguna manera poder ir soportando o resistiendo la acción del antibiótico. Entonces es una curva que debe estar ahí, por eso el antibiótico se suministra cada 8, cada determinado tiempo. A veces hay unos antibióticos que son de una sola dosis, ¿cierto? Teniendo en cuenta también que los primeros microorganismos que son eliminados son los que son sensibles y van quedando los rezagos de bacterias resistentes. Por eso, ustedes cuando aprenden eso en la farmacología hay que utilizarlos en cantidades que son las necesarias para eliminar ese tipo de microorganismos. Por eso es tan peligroso cuando la persona deja de sentir los síntomas de la infección, suspende el antibiótico y lo guarda para otra ocasión, ¿no? Entonces ya puede que no haya otra ocasión. Entonces la Mycobacterium tuberculosis es muy difícil de tratar, igual que la Mycobacterium lepra y demás, entonces son más de un antibiótico y por eso las resistencias son multidrogoresistentes, ¿sí? Porque como se dan cuenta ahí, es isoniazida, rifampicina, etambutol, streptomicina y piracinamida, para dañarle la pared, la síntesis de proteínas y el material genético, para poderlo eliminar. ¿Sí? Los glucopéptidos entonces afectan directamente la pared, pero en el inicio, ahí está la teicoplanina y la vancomicina. Y hasta hace muy poco, pues un buen número de microorganismos eran sensibles a la vancomicina, pero ya han ido creando resistencias importantes frente a estos microorganismos y creo que me perdí, no sé, bueno, aquí. Bueno, están las lincosamidas como la clindamicina, están los nitroimidazoles como el metronidazol, el metronidazol en un principio se usaba contra parásitos protozoarios como las amebas, anaerobios y tiene un efecto muy bueno sobre microorganismos anaerobios, ¿sí? Están los polipéptidos como la bacitracina, la polimixina, que afectan la membrana de la bacteria. Y recuerden que si se desorganiza la membrana, pues se pierde la función de síntesis de proteínas, la parte de la carga electrostática, y además pues se nos va a desorganizar la pared porque la pared está anclada directamente en la membrana. Generalmente son de uso tópico, que tienen algunos efectos secundarios. Las sulfonamidas de uso sistémico, como todas esas que están ahí, y las de uso tópico. ¿Listo? Bueno, cuando la bacteria son betalactámicos, no solamente inhiben la síntesis de proteínas, la transpeptidación, de proteínas, no disculpen, la transpeptidación, sino que hace que la bacteria pierda el inhibidor de la autolisis, porque las bacterias sufren autolisis, pero ellas mismas controlan esa autolisis y lo que hacen los beta-lactámicos es que la bacteria pierda ese control de la autolisis, entonces se aumenta la lisis bacteriana junto con la inhibición de la síntesis de pared. Para que el beta-lactámico haga su función debe unirse a un punto diana, y casi todos los antibióticos, ¿sí? Tiene un punto de unión en la bacteria. ¿Listo? Ahí llega y empieza a hacer su actividad. Pero la bacteria, como forma de resistencia, empieza a presentar puntos diana de baja, digamos, que son de baja unión, ¿no? O deja de producirlos, ¿sí? Entonces, pues el antibiótico no tiene dónde unirse. Digamos que esa es una forma de resistencia a la actividad de los antibióticos. Dejar de producir ese punto de unión. La otra forma de resistencia es producir enzimas que neutralicen el antibiótico. ¿Listo? Estamos hablando de la acción sobre la pared, que es el sitio más externo en las gram positivas.
¿cierto? Por eso a veces algunos sirven para gram positivas, otros no. Porque, por ejemplo, en la gram negativa debe pasar por las porinas, ¿se acuerdan de la pared? Y lo que sucede aquí es que el antibiótico puede hacer una forma de resistencia que es producir una bomba de expulsión. Y produce la bomba de expulsión y elimina el antibiótico. La otra forma de resistencia de este tipo de bacterias es dejar de producir las porinas. Entonces, ¿por dónde pasa el antibiótico? ¿Listo? Es fregada la cosa ahí. Por eso no hay que darle mucha información. Todos los fármacos betalactámicos son inhibidores selectivos de la síntesis de la pared bacteriana y por tanto son activos contra las bacterias en crecimiento y casi todos los antibióticos. Ahí una imagen de lo que sucede en la pared. La porina entra hasta la pared celular. Fíjese cómo ahí hace presencia de las lisinas, hay lisis de la bacteria, pierde el control de la autolisis y se daña. Las vancomicinas, bueno, hay un cuadro para que ustedes pues más o menos tengan una idea. Cuando estamos hablando sobre la membrana, ¿qué es lo que sucede? Entonces se fijan a nivel, los que dañan la membrana a nivel de los fosfolípidos, forman microporos, obviamente hay, digamos que la consecuencia y la permeabilidad de la membrana, digamos, se pierde, no hay control y todo lo que está dentro se pierde, hay fuga del material intracelular y obviamente hay lisis posterior de la bacteria. Las polimixinas, la polimixina B, la colistina, todos y generalmente sirven contra bacterias gram negativas. Aquí una imagen para que ustedes vean cómo pasa el lipopolisacárido, la membrana externa y va pasando el antibiótico. Obviamente se necesitan el canal de paso porque son las porinas y si la bacteria deja de producir esas porinas, pues nos sobamos. ¿Cierto? La membrana y luego ya empieza el desorden y ahí está el desorden, mire la polimixina donde se involucra y daña la pared como tal. Hay otros que son inhibidores de la síntesis de proteínas, antimicrobianos que tienen una acción selectiva frente a las bacterias. Y lo mismo, se necesita un punto diana para que el antibiótico se fije. Entonces, por ejemplo, los aminoglucósidos, como la estreptomicina, recuerden que necesita unirse al factor de inicio, a la formilmetionina, unirse en algún sitio. Y si no encuentra ese sitio de unión, pues nada, la bacteria se cargará con el antibiótico. La otra forma de resistencia es que produce enzimas que metilan, acetilan, dañan, neutralizan la actividad del antibiótico. Igual, su paciente pasa los días de tratamiento y usted no observa que no tiene adherencia al tratamiento y que sigue con la misma sintomatología. ¿Listo? Ya vimos que los aminoglucósidos atraviesan las membranas y la pared celular, tienen que ir hasta el citoplasma donde están los ribosomas. Lo que hacen es inducir errores en la traslación y la disrupción de la membrana bacteriana, por ejemplo, en algunos bacilos gram negativos y algunos gram positivos, pero hay algunos que son resistentes y ya vimos cuáles eran muchos de los mecanismos de resistencia. Eso lo van a ver después cuando ustedes vean ya específicamente los tratamientos, pero eso no es de este tipo de este curso, digámoslo así. Las tetraciclinas, entonces, lo que hace es un bacteriostático de amplio espectro y bloquean lo mismo, la unión de la RNA de transcripción a la subunidad ribosómica la 30S, y pues hay inhibición de aminoácidos que sean funcionales. Igual, las formas de resistencia de la bacteria son bombas de expulsión, no se producen las porinas para que pase el antibiótico, no se produce un sitio de unión de bastante capacidad para recibir, deja de producirlo y entonces no sirve el antibiótico, ¿verdad? El cloranfenicol también son inhibidores de la síntesis de proteínas, pero se une a la fracción 50S, no hay enlaces peptídicos y pues no se producen la síntesis de proteínas. Listo. Los macrólidos, que hablamos que es bacteriostático, que se une a la fracción 50S, como la eritromicina,
Y también las formas de resistencia son iguales, enzimas que neutralizan el antibiótico, ¿listo? Y bombas de expulsión. Clindamicina es lo mismo, unión a la fracción 50S, síntesis de proteínas. Hay antibióticos inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos porque para que haya nuevos ácidos nucleicos tiene que desenrollarse el material genético y luego volverse a enrollar y ese proceso está hecho por enzimas. Entonces inhiben las enzimas que se presentan en los procesos de síntesis de ácidos nucleicos, tanto el DNA como el RNA, de tal manera que no hay síntesis nueva de material genético, de ácidos nucleicos como tal. Están las rifampicinas, las quinolonas, el metronidazol, todos. Las quinolonas son las que inhiben la ADN girasa o las topoisomerasas, que son las que hacen el enrollamiento y el desenrollamiento del material genético. La rifampicina lo que hace es, se une a la ARN polimerasa dependiente de ADN y pues no deja que haya toda esa formación nueva. Y el metronidazol, que es un metabolito intermedio parcialmente reducido que produce ruptura del ADN. ¿Listo? Para aerobios y anaerobios estrictos o facultativos. Ahí están las funciones de los antibióticos. Aquí el sitio donde se une el antibiótico y reemplaza a la polimerasa como tal y a la DNA girasa y entonces pues no sucede nada ahí. Y los que compiten por metabolitos esenciales, es decir, por ejemplo, la bacteria necesita ácido paraminobenzoico para formar algunos elementos y el antibiótico tiene una estructura como el anillo del ácido paraminobenzoico y lo que hace es unirse a esa estructura, deja por fuera el sustrato esencial y lo que se produce no sirve y entonces la bacteria va a perder la viabilidad. La forma de resistencia es que la bacteria usa para esa producción de ese metabolito otra vía metabólica donde no necesite el ácido paraminobenzoico para conformar ese elemento funcional, ese metabolito esencial. Para prevenir las resistencias bacterianas, pues créanme que se mantiene un estudio completo y seguido de los antibióticos, la resistencia, las formas de resistencia, las enzimas que se producen, todo eso. En las Américas se hace un monitoreo constante del porcentaje de resistencias a los antibióticos y cuáles son esas enzimas que están haciendo esa resistencia. Detección de problemas en casos individuales, tratamiento, bueno, hay que hacer antibiograma en la mayoría, en la medida de lo posible y casi eso sería el ideal para todos. Controlar el uso debido de antibióticos, en países como el nuestro no debería poderse comprar de manera libre, sino bajo fórmula médica, que el médico es el que tiene el criterio para hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces dejamos hasta aquí y mañana empezamos con hongos, ¿cierto? Seguimos, empezamos, no, seguimos. Listo, chicos, entonces nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Bueno, Muchas gracias. hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta Chao. luego. Gracias, profe, hasta luego.